La muñeca de trapo. Había una vez una pequeña niña llamada Emily quien tenía una muñeca de trapo que la acompañaba a todas partes. La muñeca, llamada Rosalinda, era vieja y desgastada, con ojos vacíos y una sonrisa cosida. Pero para Emily, era su mejor amiga y confidente. Una noche, mientras Emily dormía profundamente, la muñeca de trapo cobró vida. Sus ojos oscuros se iluminaron y su sonrisa se ensanchó de manera siniestra. Rosalinda se liberó de las manos de Emily y comenzó a moverse por la habitación, dejando un rastro de hilos desgarrados a su paso. A medida que la noche transcurría, la muñeca de trapo se volvía más y más malévola. Sus pasos silenciosos resonaban por toda la casa mientras sembraba el caos y la destrucción en su camino. Juguetes rotos, muebles volcados y objetos destrozados eran el resultado de su terrorífica travesía. Emily, despertando por el ruido, se levantó de la cama y se adentró en la oscuridad de su habitación. Al encender la luz, quedó petrificada al ver el caos que la muñeca de trapo había causado. Sin dudarlo, Emily agarró un candelabro y se dispuso a enfrentarse a su querida pero ahora malvada amiga. La niña persiguió a la muñeca de trapo por los pasillos oscuros de su casa mientras ésta se reía y burlaba de ella. La muñeca era rápida y escurridiza, apareciendo y desapareciendo en las sombras. Emily sabía que debía encontrar una manera de detenerla antes de que causara más daño. Finalmente, Emily logró acorralar a la muñeca de trapo en el desván. Con lágrimas en los ojos, le gritó que ya no quería ser su amiga y que debía detener su locura. Pero la muñeca solo se rió con una risa escalofriante y se abalanzó sobre ella. En un último intento desesperado, Emily tomó un encendedor y prendió fuego a la muñeca de trapo. El fuego envolvió rápidamente al pequeño ser de trapo, consumiéndola hasta que no quedó nada más que cenizas. Emily se sintió aliviada al ver que la muñeca de trapo finalmente estaba destruida, pero el terror que había experimentado la había marcado para siempre. Nunca volvería a jugar con muñecas y siempre sentiría una sensación de inquietud en las sombras de su habitación. Desde aquel día, Emily guardó las cenizas de la muñeca en un pequeño frasco como recordatorio de la oscuridad que puede esconderse en objetos aparentemente inofensivos. Su historia se convirtió en una advertencia para aquellos que se aferran demasiado a las cosas, recordándoles que incluso los objetos más inocentes pueden albergar secretos aterradores.